Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Qué bueno que estés por aquí presente. Muchas gracias por estar el día de hoy siendo parte, ¿no? De acá de nuestro Congreso Internacional de Trabajo Social, CAPA 2024. Aquí estamos con Daniel Miranda, él es el director del Instituto Colombiano de Trabajo Social Clínico. Entonces, eh, quizás podrías autopresentarte, Daniel, y Claro que sí, muchas gracias, Carolina, por la invitación. Me presento para todos. Mi nombre es Daniel Miranda, soy trabajador social clínico. em, Soy especialista en educación y orientación familiar, magíster en familia, educación y desarrollo. Ya llevo unos años en el campo de la terapia familiar, en el campo de la diversidad sexual y el género. Creo que no se puede separar esa mirada antiopresiva y esa mirada de velar por los derechos humanos y por el respeto por la dignidad humana y la diversidad. Creo que eso es algo que no dejo de lado en mi práctica cotidiana. ¿Qué más les digo? También soy director del Instituto Colombiano de Trabajo Social Clínico, CEO fundador del instituto en Colombia. Y también ejerzo como docente universitario en una facultad de trabajo social de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá. Bueno, hoy quise traerles una pequeña conversación, yo lo llamaría conversación, más que una ponencia, porque creo que quiero expresarles algunas ideas respecto a cómo es que yo veo el trabajo social clínico traído a las organizaciones con una función tan específica como es la terapia, centrada en soluciones, y también cómo hacerlo a través de una teleconsulta. ¿Mm? Entonces, pues digamos que bajo esos ejes es donde va a versar pues nuestra conversación. De hecho, la ponencia se llama Teleconsulta en Trabajo Social Clínico, principios de la terapia centrada en soluciones para el bienestar del talento humano en las organizaciones. Y es reconocer que la terapia del trabajo social, para mí, digamos desde mi visión propia, creo que puede estar inmersa en distintos contextos profesionales. No es exclusiva del ámbito de la salud, ni del ámbito educativo, ni de la práctica privada, sino que también puede estar incluso dentro de las organizaciones, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, ustedes y yo, en las pioneras que han construido el campo disciplinar del trabajo social, como Mary Richmond, como Octavia Hill, bueno, hay muchísimas pioneras que podríamos volvernos a estos reformadoras sociales, pues que nos podrían hablar de que parte de su foco fue trabajar con las personas menos favorecidas o pues antiguamente pues como lo mencionaba como es en esa ley de pobres, y velar por la justicia social, ¿no? Por reivindicar, por demostrar que la pobreza va más allá de una situación individual, ¿m? Sino que tiene que ver con toda una estructura social, política, legislativa, que de alguna forma incide en la realidad de las personas. Y yo creo que hablar de talento humano, hablar de las organizaciones, de un mundo en el que todos estamos empleándonos, en el que las organizaciones nos contratan para hacer unas funciones, pero que también, ¿qué implica para la persona que desarrolla una función en una organización respecto a su bienestar psicosocial, respecto a los riesgos laborales que están allí presentes? Los trabajadores y las trabajadoras sociales no solamente, creo que uno de los campos que en algún momento me interesó y por eso le dije a Carolina, pues que me parecía interesante participar en este espacio, era el área del talento humano, ¿no? Como un área no solamente para hacer cosas operativas, eh, sino también para pensarse el bienestar de los laborales, el bienestar de los trabajadores, que es algo que a nosotros nos atañe, ¿no? Que es parte de nuestra práctica especializada en trabajo social, clínico o incluso como generalistas en trabajo social,
pues es el bienestar de las personas, ¿no? Entonces creo que ese es el foco de lo que nos convoca como profesionales de trabajo social. Y cómo lograr una articulación entre el trabajo social, la terapia centrada en soluciones, es la perspectiva que hoy quiero conversar con ustedes, pero también pensándose en nuevas formas de intervenir, ¿no? No sé, una televisita, una teleconsulta, o un proceso de acompañamiento dentro de una organización, ¿no? Todo esto se puede desarrollar en pro de quién, del bienestar de las personas que acompañamos. Entonces, prácticamente yo considero que dentro de las organizaciones sería muy interesante que se viera a las personas más allá de verlas, que las se vieran como seres humanos, más allá de verlas como aquellas personas que cumplen unas labores, o que el discurso dentro de las organizaciones esté ligado a un tema de que ese trabajador, ¿cierto? Que ahora pues muchas organizaciones lo nombran como un colaborador, eh, que en realidad sí se vea esa importancia y que el foco sean las personas. Creo que el trabajo social tiene una lucha allí, una lucha por reivindicar, por acompañar, por humanizar esos espacios en el área del talento humano. Y pues por eso también hice un pequeño escrito que voy a ir leyéndolo con ustedes y quiero que a partir de eso que yo les voy leyendo, pues voy a ir dialogando conmigo mismo y ustedes escuchándome allí, incluso si en el camino salen algunas preguntas. Quizás mi intervención no sea tan larga, precisamente porque creo que es un tema que podría darse para una formación de un diplomado o para una formación un poco más profunda. Si nosotros nos ponemos a centrarnos en todo lo que implica, por ejemplo, hablar de teleconsulta o hacer una terapia virtual o incluso hacer un proceso de, sí, de intervención en los nuevos contextos digitales, en especial enfocado en las organizaciones, pues nos implicaría incluso investigar, ¿no? Hacer una investigación muy profunda respecto a ello. Entonces hoy lo que les traigo es como la iniciativa de propiciar un diálogo, de por qué no ponerlo sobre la mesa como una alternativa de la intervención. Entonces, como les decía, mi tema se llama Teleconsulta en Trabajo Social Clínico, principios de la terapia centrada en soluciones para el bienestar del talento humano en las organizaciones. Las transformaciones de los modelos de intervención en trabajo social clínico ha dado lugar a nuevos métodos y enfoques, ¿cierto? Entre los que destaca la teleconsulta, más que un método es una forma de hacer intervención, ¿no? Mediada por las TICs, una modalidad que ha facilitado el acceso de atención terapéutico y social en el entorno organizacional, en las instituciones, en las empresas, en las compañías, en donde muchas personas laboran y en donde los y las trabajadoras sociales están insertas eh, en, conociendo muchas cosas, es decir, teniendo muchas funciones y muchos saberes, ¿no? Como lo que implica hacer un proceso de selección de personal, como lo que implica hacer un proceso de entrevista para que una persona ingrese al mundo laboral, obviamente pues con fines de selección de un talento humano, pero también enfocado en el bienestar laboral, en cuáles son los derechos de los digamos, colaboradores, ¿cierto? Cuáles también son esos deberes y cuál es esa dimensión simbólico-subjetiva, es decir, que estas personas que colaboran para las organizaciones tienen una realidad psicosocial, ¿no? Que no podemos obviar. ¿Mm? Y que parte de las condiciones laborales que se desprenden de su labor, digamos, condiciones, si son favorables, si son cuidadoras, si responden a prevenir todos estos riesgos a los que están expuestos los trabajadores en sus diferentes funciones, pues van a favorecer seguramente un mejor rendimiento dentro de las organizaciones. Entonces la teleconsulta puede ser una herramienta y más que hoy se piensa en el teletrabajo, ¿cierto? Y más que se piensa es que hoy hacemos teletrabajo, ¿sí? Incluso los y las trabajadoras sociales hacemos televisitas, hacemos procesos de teleorientación y todo el tiempo estamos haciendo un contacto con las personas, quizás ya no cara a cara o tal vez sí cara a cara a través de una pantalla, pero no desde esa presencialidad, digámoslo de esa manera, con muchas de las comunidades que acompañamos. Entonces la teleconsulta se convierte en una herramienta de intervención
que aplicada, por ejemplo, desde un modelo, desde una práctica terapéutica, más allá de llamarle modelo, como es la terapia centrada en soluciones, que proporciona un enfoque práctico, muy flexible y que permite que nosotros veamos a esas personas como personas que tienen desafíos emocionales, que tienen unas relaciones con otras personas en su entorno, en su lugar de trabajo, que tienen una familia. ¿M? Dentro de esas familias hay unas realidades, ¿no? Yo creo que el trabajo social, incluso así esté vinculado a una organización o una empresa, en el área del talento humano debe estar enfocado en ver a ese como un humano, sin importar el nivel de jerarquía que cumpla dentro de la organización como colaborador. O sea, nuestros servicios no solamente están dirigidos a las poblaciones, digamos, operarias o los funcionarios operativos, que son muy necesarios, sino a cualquier persona dentro de la pirámide jerárquica dentro de las organizaciones. ¿Por qué hablo de esto de jerarquía? Porque es parte de lo que se presenta en ese sistema organizacional, ¿no? Que hay unas funciones, que hay unos roles, ¿sí? Mucho de la mirada sistémica es traída a las organizaciones como una forma para hacer consultoría familiar, consultoría sistémica organizacional, ¿no? Donde muchos trabajadores sociales desarrollan mucha formación respecto, por ejemplo, al coaching empresarial, que si bien hay que tener cuidado con esta mirada del coaching en términos de que puede que a veces todo sea muy positivo, todo sea muy motivador y se dejen de lado las situaciones complejas que viven las personas. Entonces, yo creo que más que hacer un coaching o un proceso de motivación, creo que es en realidad que el trabajador social clínico en el área del talento humano tenga la posibilidad de tejer espacios conversacionales con las personas que dentro de la organización lo necesitan, ¿no? Para no solamente resaltar aquello en lo que deben mejorar. ¿M? Mucho de lo que se encuentra en las organizaciones son las oportunidades de mejora, ¿cierto? Entonces nos dicen, bueno, esta es la oportunidad de mejora, usted tiene que trabajar en esto, en esto, en esto, usted no está cumpliendo su horario, usted, o de pronto, sí, pero ¿qué hacemos las personas que estamos dentro de estas áreas del talento humano y de las organizaciones para reforzar los aspectos favorables, para reforzar aquello que los colaboradores, los funcionarios que están dentro de nuestra organización pues están haciendo bien? Creo que el traer esa mirada, incluso no necesariamente desde una terapia como tal, también se puede ver desde un counseling centrado en soluciones o un proceso de orientacional, ¿no? De relación de ayuda, en donde se pueda entrar a mirar eso favorable que tiene el consultante, que en este caso ese consultante sería un colaborador de la organización. Y esto pues nos permite que haya un enfoque práctico, que sea flexible, que permita que el talento humano tenga ese apoyo dentro de las instituciones y que sea mucho más productivo. ¿M? No hay como un colaborador o una persona o varias de las personas dentro de una organización que sientan que son capaces de lograr aquello que se propone. Entonces creo que ese es uno de nuestros roles. Eh, Analizar también parte del objetivo de esta ponencia o de esta conversación que estoy teniendo hoy con ustedes es analizar esos principios fundamentales de las prácticas centradas en soluciones, ¿cierto? Y su aplicación en las organizaciones para el bienestar laboral, ya sea a través de una teleconsulta o una llamada telefónica, ¿cierto? Muchas veces en nuestra nueva era, donde hay muchas, por ejemplo, multinacionales, eh, organizaciones del tercer sector, todo lo que es lo privado, ¿cierto? Pues requieren de nuestros servicios y nosotros tenemos que adecuarnos de alguna forma a esa nueva forma de trabajar, ¿no? A través de la virtualidad. Y para eso me pareció clave hablar del trabajo social clínico como una base en la intervención terapéutica dentro de las organizaciones, ¿no? En donde creo que algo clave que debe primar allí es la confidencialidad, ¿no? El respeto por la dignidad de ese ser humano, la justicia social y todos estos principios que acompañan nuestra práctica de intervención en trabajo social y en trabajo social clínico. Entonces quise traer una definición pequeña que ha señalado pues, diferentes autores como Regalado y Duarte, bueno, y hay muchas más profesionales y profesionales que han sistematizado respecto a lo que es el trabajo social clínico, como para que podamos hacernos una idea, ¿no?
de cómo es que se entiende eso del trabajo social clínico. Sé que muchos colegas ya están acercándose, muchos ya estamos en procesos de cualificaciones, llevamos muchos años de experiencia en el campo, o más en esa área especializada del trabajo social, pero creo que también es pertinente para aquellas personas que quizás nos están escuchando hoy y pues no tienen aún dudas respecto a ello. Entonces, el trabajo social clínico se caracteriza por combinar los valores del trabajo social, como ya lo hemos venido hablando, como yo ya se los he mencionado, con herramientas clínicas, ¿sí? Con terapias creadas por trabajadores sociales. ¿Sí? Para abordar problemas emocionales y psicosociales, ¿no? Entonces, toda esta mirada emocional, psicosocial del entorno, ¿sí? Cómo favorecer el bienestar de un trabajador, no solamente reduciéndolo a una psicologización de su realidad, ¿no? El consultante, el colaborador que está dentro de la organización, no solamente es un recurso humano, ¿sí? El que hay que potenciarlo o entrar a mirar qué capacidades tiene a través de un test o una prueba psicométrica, eh, para mirar cuáles son sus talentos. Creo que va un poco más allá. ¿Sí? Eso lo haría un psicólogo. Nosotros los trabajadores sociales entramos a mirar a esta persona en relación con sus contextos, a encontrar no solamente lo deficitario, sino lo favorable que tiene esa persona. Entonces, en el contexto laboral, tiene el objetivo de ayudar a estos colaboradores y a estos empleados a enfrentar estas situaciones, eh, que pueden pues derivar en muchos problemas interpersonales e incluso subjetivos, ¿sí? Como el estrés, el miedo a no desarrollar bien su trabajo, las cargas laborales que a veces pueden ser desafiantes para estos colaboradores, ¿cierto? La ansiedad, el miedo por no hacerlo bien o por de pronto cumplir las expectativas que están dentro de las organizaciones, que si bien son necesarias, porque pues parte de trabajar en una organización es lograr esas metas y esos proyectos que tenemos contemplados a futuro, ¿cierto? Dentro de nuestro rol que nos corresponde dentro de las organizaciones, pero también sin dejar de lado el bienestar. ¿Mm? Una persona que se siente bien en su trabajo, que está siendo cuidada, que está siendo acompañada, va a producir más, va a generar más impacto en su accionar. Entonces, mediante una intervención adaptada a sus necesidades, a través de una especialización, digamos que el trabajo social clínico como especialización busca que se generen intervenciones personalizadas que apelen a un cambio personal, un cambio relacional y un cambio subjetivo, ¿cierto? Lo cual realmente resulta ser un reto en las organizaciones donde pues hay mucha presión, donde las exigencias pueden ser muy altas, ¿cierto? Que pueden incidir y afectar el bienestar individual, no solo individual, sino también en el ambiente colectivo, ¿sí? Dentro de las relaciones que allí se tejen. Y esto también se podría aplicar incluso con enseñar, ¿sí? De una manera muy pedagógica, socioeducativa, a estos funcionarios que ejercen un rol de coordinación con diferentes colaboradores en la organización o incluso con la persona que no la ejerce. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de encontrar esos recursos, eso favorable que está haciendo el colaborador, eso que tienen muy adentro y que funciona y que está generando cambios dentro de la organización, pero que también hace encontrar ese sentido de vida a ese colaborador. Entonces, el enfoque entre las prácticas centradas en soluciones, que son una de las terapias o de las prácticas interventivas que utiliza el trabajo social, pues vela primero por esa justicia social. ¿No? No puede separarse de eso por la equidad, porque haya una filosofía centrada en esa autonomía, en el respeto por la diversidad de las personas que nos acompañan, ¿no? Son muchas las personas que, pues hablamos de grandes empresas, vienen a buscar dentro de la organización su sentido de vida, no solamente una forma de conseguir un sustento económico, sino que esto implica algo más allá, ¿no? En realidad que puede dejarle y construir este trabajador, este colaborador dentro de la organización, ¿no? Entonces miren que cuando yo pensaba en esto, pensaba en varias cosas, ¿no? Hay un poema de Eduardo Galeano, que no lo traje para citarlo, pero que
lo pueden buscar, en donde nos habla de esa diferenciación entre el recurso humano y el talento humano. No, no somos recursos, somos personas. ¿Mm? Cuando se nos trata como recursos, pues definitivamente puede que seamos muy productivos, pero a costa de qué? ¿Cuál es el precio en la calidad de vida, en el respeto a la dignidad humana de esa persona que estamos acompañando? Entonces, un poco tejiendo esto que pongo en diálogo entre esta perspectiva de la persona en el entorno, quiero compartirles un video con la finalidad de conversar respecto a cómo era que nos veían a nosotros los y las trabajadoras o colaboradoras en, en la edad moderna, ¿no? En esa revolución industrial. Ahorita estamos en una revolución digital, ¿no? Donde todo se ha transformado, donde la pandemia nos ha llevado, incluso antes de la pandemia, a repensarnos una vida desde la virtualidad y donde somos muy competentes en la actualidad ante ello, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartirles el video con el objetivo de que lo veamos y a partir de eso, pues podamos seguir ampliando nuestra conversación. Les pido porfa que me confirmen cuando apenas lo comparta si están escuchando, ¿no? Porque puede que yo lo esté mostrando, pero no se esté escuchando. Entonces les agradecería. On bench 5, check on the nut tightness. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. ¿Se está viendo? Sí se ve. Ah, ok, gracias Carolina. Listo. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on.
Bueno, bueno, creo que esto nos permite de alguna forma. Bueno, en este caso creo que este video es un claro ejemplo de cómo a veces dentro de las organizaciones y dentro de estos cambios en la era digital y en la revolución industrial en este caso, pues nos vemos atravesados por una serie de demandas respecto a qué hacer, ¿no? Es un colaborador que, no, que va por una remuneración, ¿cierto? Y que tiene que de alguna forma cumplir con solo una función operativa, ¿cierto? Maquinaria, donde seguramente sea difícil para ese colaborador cuestionar, pensar, construir, ¿m? Que se ha venido transformando mucho, precisamente porque la era digital también nos ha puesto a enfrentar estos cambios eh, y a cualificarnos, ¿no? Que ya no sea algo tan operativo, pero en esa misma cualificación también el tiempo cada vez apremia y todo pasa tan rápido que en realidad genera un efecto en las personas, ¿no? En esto lo vemos, por ejemplo, aquí con Charlie Chaplin, en donde de tanto hacer lo mismo, de tanto control, de tanto en donde solo se piensa en la producción y en los fines económicos, pues este se ve afectado psicológicamente, psicosocialmente, y además hay toda una serie de implicaciones frente a su corporalidad, frente a su bienestar. ¿Mm? Y esto es algo que nosotros también debemos contemplar dentro de las organizaciones, el bienestar, ¿no? El bienestar emocional, el bienestar en la salud mental, que debe estar implícito dentro de las organizaciones y que los y las trabajadoras sociales somos el foco, ¿sí? Digamos que somos el eje clave y trascendental en este tipo de intervenciones. Entonces el trabajo social como un profesional que se inserta en el campo digamos, de laboral, en el área de las organizaciones y el talento humano, debe velar porque haya una humanización, ¿no? Y esta humanización no es solamente centrada en los más vulnerables, eso no quiere decir que hay que dejarlos de lado, por supuesto, también nuestro foco, sino en todas las áreas de la organización, ¿no? Incluso las áreas directivas. ¿Qué pasa con esa persona que está dirigiendo? ¿Mm? Eh, ¿Cómo es que está esta persona que está dirigiendo, que acompaña a estas personas en los fines de su organización, está viendo al talento humano, está viendo a esa persona? ¿Mm? Y es un poco cambiar ese diálogo, ¿no? Un poco eh, entre el empleado, ¿cierto? El trabajador, a verlo ya como un colaborador que realmente construye cosas con nosotros. Creo que eso es uno de los elementos claves que nosotros debemos tener presentes en nuestras intervenciones. Y esto se me hace pensar en un poema que les dije que quería relacionarlo y que lo acabo de ubicar para leerlo, porque de alguna forma nos permite hacer un diálogo entre esta mirada de los derechos humanos, del bienestar y de la dignidad humana dentro de, digamos, las personas dentro de las organizaciones, que sé que se da mucho, ¿sí? No quiere decir que en la actualidad no haya una protección, porque la hay, pero a veces es un poco conflictivo, ¿no? En estas relaciones de poder que dentro de nuestros campos sociales de interacción con otros, pues empiezan a ver esas jerarquías, el poder inmerso en nuestras relaciones, incluso hablar de la mirada sistémica, de la intervención, o sea, hablar, por ejemplo, desde Salvador Minuchin, del poder, de las jerarquías, de los límites dentro de una familia, se puede llevar esto a las organizaciones, ¿no? Cómo se organizan estas personas, quién es el que tiene el poder dentro de la organización, cómo ejerce el poder, ¿sí? Finalmente el poder siempre va a estar inserto y es algo que nosotros también tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que preguntar, tenemos que cuestionar, ¿m? Pero también en una mirada desde los recursos, desde lo favorable. Entonces me va a permitir leer el poema con el fin de, no soy muy bueno leyendo este tipo de poemas, pero voy a intentar hacerlo mejor para poderlo conversar. Entonces nos dice Eduardo Galeano, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte.
por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos y rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos. Creo que allí, en esta frase específicamente, es donde debemos centrarnos, ¿no? Los y las trabajadoras sociales en el campo del área del talento humano. Ver a ese otro como un talento humano, como una persona, como un ser humano. Y que nuestra tarea es una labor de sensibilizar a todas las personas dentro de las organizaciones eh, respecto a ello, ¿no? Que no tienen cara sino brazos, ¿sí? Para trabajar, que no tienen nombre sino un número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos de lo que la bala que los mata. Digamos que este es un poema, ¿sí? De Eduardo Galeano que demuestra de alguna forma pues todas estas dificultades que se empiezan a identificar dentro de la sociedad, dentro de las organizaciones y que no siempre tiene que ser así, que no todas las organizaciones lo ven así, pero a veces el lenguaje, ¿sí? Que está dentro de ese sistema, los símbolos en la cultura, en el clima organizacional, empiezan a pregonar y a generar toda una serie de violencias simbólicas, invisibles, ¿sí? Que se dan en razón del género, del sexo, por un tema étnico, bueno, pueden ser muchas variables que estén allí de opresión. Y creo que pues el llevar esta mirada humana, ¿sí? Esta mirada no solamente del trabajo social, sino también de las prácticas centradas en soluciones, pues favorecen que las organizaciones se piensen más allá de de un empleado que llega todos los días y madruga y hace una actividad puntual, sino que en realidad es un ser humano que está entregando dentro de la organización, dentro de los fines, que eligió esa organización, esa compañía, porque quiere desarrollarse allí y porque también quiere llevar algo que ya tiene esta persona, ¿m? Para contribuir con ese trabajo que tiene planteado esa organización. Es decir, que no solamente es el empleado que se va a desarrollar dentro de la organización, sino es el empleado que va a aportar en el desarrollo de esta organización. ¿Mm? Es el colaborador. Entonces, bueno, un poco volviendo como al foco de la teleconsulta como una herramienta en el trabajo social clínico dentro de las organizaciones, pues hay que entender que esta teleconsulta, este servicio de teleorientación, o que incluso no necesariamente debe ser digital, también se puede pensar en escenarios grupales, escenarios en donde tenemos la posibilidad de interactuar con las personas que están dentro de la organización. Y esto no solamente implica hacer una práctica centrada en soluciones, sino que también implica ver cómo el trabajador social, desde ojalá un rol directivo de bienestar social, de bienestar laboral dentro de la organización, se piense en los programas y las políticas sociales encaminadas al bienestar de estos colaboradores. Y para ello decir qué tan interesante y qué tan importante es que el trabajador social formule los proyectos que desean, digamos, que le concedan estos recursos económicos, financieros, sociales para desarrollarlos dentro de una organización, pensando en que conocen a las personas que están acompañando, ¿no? Y que no hayan barreras, que no se diseñe esto lejos de estos usuarios, sino por el contrario que conozcamos a estos empleados o funcionarios que están dentro de las organizaciones. Este recurso permite que los empleados puedan recibir orientación en tiempo real incluso dentro de sus espacios de trabajo, generando un ambiente de apoyo psicosocial continuo. Además que la teleconsulta es particularmente útil en las organizaciones donde el tiempo es un recurso limitado. ¿No? Sabemos que vamos muy deprisa y que eso también implica pues que pueda generarse depresiones, procesos de ansiedad y demás ante esto. Y donde el personal puede no contar con la disponibilidad de asistir a sesiones presenciales, ¿no? Entonces se vuelve un recurso, una herramienta de apoyo para acompañar a estas personas en la resolución de problemas de manera eficaz y oportuna. ¿Y esto qué implica? Hacer una práctica centrada en soluciones implica que el trabajador social clínico observe a este eh,
consultante con respeto, ¿no? Y ese respeto es, esta persona no viene a pedir de mí la ayuda para que cambie, ¿sí? Sino que viene a construir porque ya tiene cosas, tiene situaciones que ha vivido, favorables, recursos, ¿cierto? Capacitación, habilidades, formas en que ha enfrentado su vida, no solo laboral, sino también familiar. Creo que el diálogo entre la educación, el trabajo, las organizaciones y la familia siempre debe estar allí como sistemas que están y que hacen parte del bienestar de las personas. Incluso una de las preguntas es ¿la educación para qué? Otra de las preguntas que deberían hacerse para pensarse un desarrollo humano es el desarrollo humano, más que el trabajo, ¿es para qué? Para tener solo un sustento y solventar las necesidades básicas, o en realidad el trabajo debe estar pensado en el trabajo para qué, ¿no? Para un desarrollo a escala humana, para un proceso de potenciar esas habilidades, esos recursos comunitarios, ¿no? Muchas veces en esta lógica un poco excesivamente mercantilista, se deja de lado pues el para qué estoy haciendo esto, qué impacto va a tener. Creo que todo lo que hagamos dentro de las organizaciones también debe estar permeado por una ética, ¿m? La ética profesional, pero también la ética que se promueve dentro del clima y la cultura organizacional, un poco dentro de esa agenda oculta, que es un poco cuestionarla, ¿no? Porque tiene a base mucho poder allí dentro de ello. Pero creo que eso debemos cuestionarlo y sensibilizar, acompañar en esos procesos de sensibilización en las comunidades y en los, digamos, sí, las personas que hacen parte de las organizaciones que nosotros acompañamos. Entonces, eh, esto permite que a través de un servicio tan sencillo como una teleconsulta centrada en soluciones, que es un servicio muy práctico, adaptable, que se humaniza a la persona, que se centra en identificar los recursos, las excepciones al problema, ¿cierto? Todo aquello que la familia o en este caso el colaborador ha hecho para que todo esté bien y que puede volver a intentar ya sea de una manera o de otra manera distinta para pro, propiciar ese cambio personal, ese cambio profesional que muchos quieren y que muchos tienen como una forma de enfrentar. Si en realidad nosotros nos pensáramos en políticas de equidad, en políticas de género, en políticas de igualdad, en políticas del cuidado dentro de las organizaciones y del bienestar y la salud mental, ojalá dirigido por un trabajador social o una trabajadora social que tiene esta mirada de la persona en el entorno, ¿sí? Que no psicologiza e individualiza la responsabilidad de todo en un sujeto, sino que también se permite ver otros, digamos, elementos sociales, relacionales, estructurales que inciden en el bienestar de las personas. Entonces, algunos, por ejemplo, de los principios que contemplan estas prácticas donde yo me puedo sentar a conversar con ese empleado desde la confidencialidad, ¿no? También mirar nuestro papel allí ético, ¿m? Respecto a que nosotros dentro de las organizaciones a veces asumimos también un rol de subordinación, ¿m? Y eso implica hasta qué punto lo que yo converso con ese otro se reserva, ¿no? Y es, que se debe reservar, ¿no? Porque hace parte de nuestra confidencialidad. Nosotros, esta práctica que hacemos, la hacemos es para que la persona logre descubrirse, ¿no? Y encontrar todos esos recursos que tiene y que de pronto ha olvidado, ¿m? O que de pronto no los tiene tan conscientes debido pues a una serie de historias dominantes y dolorosas de fracasos o de lecturas de que el fracaso está allí dentro de lo que ha hecho en la organización, ¿no? Entonces un poco es cuestionar estas cosas y pensar en esa dimensión ética. Uno de los principios que contempla es que el cliente o el consultante casi siempre tiene la razón. ¿M? Y es que nuestra forma de acompañar a estos colaboradores debe ser respetando su idiosincrasia, ¿cierto? Sus preferencias, su forma de entender la vida. O sea, hablar de un proceso de consultoría o de intervención por trabajo social clínico centrado en soluciones no significa adaptar al sujeto, ¿m? Como una mirada adaptativa, que pues por eso lo han cuestionado tanto el trabajo social clínico en este constructo de que muchas de las pioneras pues entraba en esto en la adaptación del consultante del cliente al medio. Creo que va un poquito más allá, precisamente no es adaptarlo, ¿m? Sino es respetar esas idiosincrasias. El pobre no es pobre porque quiere,
sino porque también hay unos factores allí. Entonces, ¿cómo construir algo favorable? ¿Cómo construir con el otro? ¿Cómo encontrar esas fortalezas? Esto creo que es algo crucial en nuestra intervención. Respetar a estos colaboradores, no generar presiones que pues no faciliten de alguna forma el cambio y el desarrollo humano. Este principio de el cliente casi siempre tiene la razón es útil en la teleconsulta, en donde el consultante puede decir cuáles son las áreas desde las cuales quiere trabajar, ¿no? No es el trabajador social mediado por una remisión de algún jefe, ¿cierto? Donde remiten esto al área del talento humano y pues llega a bienestar laboral en donde nosotros brindamos quizás un servicio de consejería a decirle en qué debe mejorar y en qué está mal, ¿no? Sino que es el respaldo de un trabajador social clínico que guía el proceso sin juzgar y sin imponer soluciones y sin decirle a la persona cuál es en realidad el problema basado en unas relaciones de poder que están dentro de las organizaciones. Creo que eso nosotros debemos cuestionarlo. Se le otorga a ese colaborador el control sobre su proceso personal, ¿cierto? Su proceso de desarrollo profesional, individual, familiar. Y lo que nosotros debemos acompañar y fomentar es ese proceso de empoderamiento, ¿sí? De ese descubrimiento de habilidades, de cualidades, ¿sí? Y de autonomía que pueden ser muy valoradas y muy valiosas, no solamente para él como persona en su vida cotidiana, sino para la sociedad en general, ¿no? Y la organización, por supuesto. Otro de los principios es evitar arreglar lo que no está roto. Un trabajador social clínico debe intervenir solo en aquellos aspectos en que el colaborador percibe como problemáticos, ¿no? Precisamente por respetar ese principio y no asumir interpretaciones o basarse en hechos de alguien que ha remitido. El hecho de escuchar, por ejemplo, a una persona que está viviendo, no sé, presuntamente una situación de acoso laboral. ¿Cómo mediar allí? ¿Cómo mediar esas tensiones institucionales, relacionales, incluso pues jerárquicas dentro de las organizaciones? Creo que se vuelve un reto y una forma de nosotros mirar hasta qué punto podemos entrar a interferir y si hay algo que nosotros no identifiquemos como problemático y que incluso el consultante no lo identifique como problemático, no tenemos que entrar a explorar algo pues que no está roto. Esto va a ayudar mucho a generar un ambiente de respeto, de equidad, de igualdad frente a esa persona, una relación horizontal que va a ayudarle a este consultante, a este colaborador a influir de manera muy positiva en su rendimiento laboral, en su bienestar psicosocial, sin preocuparse, digamos, porque la intervención que va a recibir del trabajador social es un regaño, ¿no? O hace parte de una remisión mediada con una amenaza de despido. Creo que eso es realmente algo que complejiza, pero que nosotros podríamos llevar a humanizar. Hay que aprovechar mucho los recursos del consultante, ese colaborador, sus experiencias, sus habilidades, la forma en que concibe su situación, sus fortalezas, lo que ha hecho para encontrar esas soluciones dentro de sus propios recursos, ¿no? Y dejar de lado estas carencias, estas dificultades, ¿cierto? Más bien centrarnos en cómo apoyar, y cómo construir y contribuir en maximizar estos recursos de nuestro consultante que se convierte en un compañero más dentro de la organización, al cual debemos pues también centrarnos en una dimensión ética de confidencialidad y de respeto, ¿no? Insisto en eso que es clave. En el ámbito laboral, este principio permite que los empleados y los colaboradores descubren y aprovechen sus fortalezas, lo que resulta en un aumento de la confianza y de la autosuficiencia dentro de la organización. Entonces, la teleconsulta, aplicando estas prácticas centradas en soluciones, facilitan que el consultante encuentre un espacio para reflexionar sobre sus propias capacidades y recursos y cómo estos se pueden aplicar quizás en su entorno laboral o en otras esferas de su vida, ¿no? Porque no todo lo que vivimos es trabajo, ¿no? ¿Sí? También tenemos otras dimensiones. Claro que el trabajo es una dimensión muy importante que nos dignifica, digamos, más que dignificarnos, es que permite que tengamos acceso a los recursos
no solamente económicos, que creo que es un foco importante para muchas poblaciones, sino también encontrar recursos de desarrollo profesional, ¿m? Que contribuyen y que vuelven mucho más resiliente a ese consultante y a ese colaborador dentro de la organización. ¿M? Piensas en ustedes, si han tenido jefes o jefas em, que se han potenciado en eso favorable que tiene usted. ¿Cómo trabaja usted? ¿No? ¿Cuál es el impacto que tiene esto en su día a día, en su quehacer? Por el contrario, piénsense en qué pasa con aquellos colaboradores, ¿m? En donde su trabajo es precarizado, en donde su trabajo es totalmente evaluado de manera deficitaria, en donde la cultura está mediada por el miedo al despido, ¿cierto? Realmente las personas andan con ansiedad, ¿m? Eso es parte de vivir con ansiedad y con miedo y pánico. Entonces creo que es una utopía posible, ¿m? De que las organizaciones y las grandes empresas ya ellos se están dando cuenta, muchos gerentes, directores de grandes compañías, que nuestra intervención como trabajadores sociales no es algo que vaya en contra de los fines misionales de las organizaciones, sino por el contrario, es algo que fortalece y que potencia los recursos de los colaboradores. Entonces, creo que esta estrategia de la teleconsulta para acompañar a este talento humano y a estos seres humanos permiten que en realidad los colaboradores permitan encontrar las mejores decisiones de manera autónoma para construir una relación de confianza con sus demás compañeros, para potenciar sus habilidades en su trabajo y para en realidad apostarle a un proceso de cambio, ¿sí? Que permita que estas organizaciones y estas personas puedan enfrentar sus desafíos en su lugar de trabajo de la mejor manera. ¿M? Eh, bueno, y allí podríamos sentarnos a enfocar en otras cosas, pero creo que la aplicación de las prácticas centradas en soluciones mediante la teleconsulta o mediante cualquier forma de acompañar a través de un proceso conversacional ofrece realmente un enfoque integral y sería la organización, la compañía de la vida de ese usuario. Es decir, como cuando uno le dice, usted encontró el amor de su vida, sería el amor de la vida de la organización de ese colaborador, ¿cierto? Mejorar su salud emocional, favorecer que este talento humano sea reconocido dentro de la organización, ayuda a que pueda desplegar estas dificultades, a que pueda externalizarlas, a que pueda no sentirse culpable y pueda entrar a mirar que puede aportar bastante a la empresa o la organización en la que está creciendo, en la que ya tiene cosas que le está aportando para que también crezca la organización. Entonces, una modalidad de acompañamiento que crea un espacio donde los empleados pueden llegar a explorar esos desafíos sin temor a ser juzgados, a ser etiquetados y rotulados por las relaciones de poder que están inmersas dentro del campo laboral, ¿no? Entonces, bueno, esto pues es uno de los ejes claves que yo concluyo, ¿no? Si tenemos un profesional de trabajo social clínico que tenga formación, que tenga esa humanidad, esa empatía, ese foco en donde sensibiliza a todos los miembros de la organización desde el amor, desde el cuidado, creo que se pueden generar grandes transformaciones para el bienestar individual, para el bienestar colectivo y que van a transformar de alguna forma esas simbologías de la cultura organizacional que a veces son ocultas y que pueden generar muchísimo daño subjetivo y sufrimiento a las personas. Entonces, bueno, esto era un poco la conversación que quería tejer con ustedes con la finalidad de entrar a mirar cómo la salud mental está inmersa dentro del trabajo. O sea, no podemos separar la salud mental e acudir a un servicio psicológico y psiquiátrico en donde se nos revictimiza, en donde se nos etiqueta a través de diagnósticos y en donde en realidad se deshumaniza y que hace parte de una marca en nuestra historia clínica, sino que más bien se convierta en un escenario dentro de la organización que promueva el bienestar y que vea que las personas sienten, tienen emociones eh, y tienen muchos recursos para aportar a las organizaciones. No sé si hayan preguntas, dudas, pero creo que pues me voy muy satisfecho de esta conversación que les quise traer y pues si hay dudas o quieren decirme algo, bienvenidos. Muy bien, qué excelente presentación, Daniel. Sí, justo el tema que has tocado está inserto en las organizaciones, ¿no? El trabajo social clínico se puede hacer también en la empresa, ¿no? Y lo has, y has reflexionado sobre eso, ¿no? Nos has dado unas pautas
Por aquí tengo un mensaje de Teresa Ramírez en el YouTube. Me dice si me puede aclarar cómo aplico la perspectiva centrada en soluciones en una organización o empresa. Ok, gracias por esa pregunta, Teresa. Creo que eso hace parte de que tú te permitas, no sé, que te remitan un caso porque tiene que ver algún tema de acoso laboral o que en realidad hay un tema de una conversación en donde el usuario puede agendar ese espacio porque es un servicio dentro de la organización, ¿cierto? O sea, que las organizaciones se piensen eso y que se acerque a ti, a tu oficina, ¿no? Donde tú te permites establecer un diálogo con esa persona. ¿M? Para eso primero hay que formarse, ¿no? Necesitamos tener la posibilidad de entrenarnos en estos modelos terapéuticos y en estas prácticas centradas en soluciones para poder hacerlo bien, ¿cierto? Pero esto qué implica? Sentarme con un humano, ¿sí? Establecer una conversación terapéutica, una conversación transformadora, en donde se humaniza a esa persona, en donde haya una escucha activa y ojalá un proceso que permita pues que haya un diálogo. Que esto podríamos ampliarlo mucho más. De hecho, yo en las formaciones que realizo en el Instituto Colombiano de Trabajo Social Clínico hago énfasis en esos pasos. Pero creo que a grandes rasgos tiene que ver con que el profesional tenga la capacidad de establecer unos procesos de conversaciones eh, que hacen parte pues de una experticia que se va desarrollando en la práctica. Muy bien, así es, ¿no? Uno no puede, o sea, si bien es cierto, hemos estudiado trabajo social y tenemos esa relación con las personas, con los trabajadores, ¿no? En las organizaciones, es necesario seguir estos estudios, ¿no? Específicos para la atención, si es que uno va a hacer una atención de este tipo, ¿no? Clínico, en trabajo social clínico o o también, bueno, dependiendo si en su país existe, pero también ahora a nivel online también tenemos diversidad, ¿no? De capacitaciones. Y por último, si no tienen recursos, hay mucha información también en el Internet como para que puedan ver, pero para aplicarlo sí es necesario estar certificado, ¿no? Lo mínimo que se solicitaría sí es que hay sé que se requiere esa certificación. A ver, chicos, acá en la sala Zoom, no sé, Marcelo, si desea agregar algo, Gregoria. ¿Está todo claro, chicas, chicos? A ver, en el Zoom dice, perdón, en el YouTube, Gloria Isaura de Sulcanto. Saludo desde la Sociedad de Trabajadores Sociales del Caribe Mexicano. Mi actualización en derechos humanos, orientación familiar y terapia breve facilita nuestro quehacer profesional. Los saludo desde Cancún. Muy bien, Gloria, tienes esas actualizaciones, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Ahí también se suma. Muy bien, gracias, Daniel. Realmente ha sido muy ilustrativo, enriquecedor, productivo esta conferencia que nos has brindado, este espacio. Y sé que tienes varias sesiones ahorita y que te has dado un tiempo para venir, para apoyar, colaborar con CAPA. Entonces estamos muy agradecidos contigo que siempre eres parte de la familia CAPA, pues, ¿no? Estás aquí Ujú. con nosotros. Y además ya somos compañeros, ¿verdad? Somos compañeros de clase. Bueno, Carolina, muchísimas gracias a ti por brindarme el espacio, por seguir contribuyendo en la difusión de todo este tema del trabajo social en sus diferentes campos. Realmente creo que es un espacio muy agradable. Muchas gracias, Carolina. Ahí Marcela dice, gracias al licenciado Miranda por sus aportes muy interesantes. Saludos. Bueno, listo, no siendo más, me despido. Tengo que hacer algunas Gracias, cositas, Dani. pero les agradezco por el espacio y nos veremos pronto en otros escenarios. Un Así. abrazo, Carolina. Gracias. Gracias, Y gracias. felicitaciones por el trabajo que haces en Colombia, también con esa fuerza que has tenido para defender la ley allí, trabajo social en Colombia. Que Estamos, estamos en sigan una fuertes, sigan coyuntura fuertes. actual. Estamos en una coyuntura actual. Hay un grupo que está como en este tema de la revisión de la ley. Todavía queda mucha tela por cortar, pero al menos ya dejamos por sentado
algunos elementos importantes de la especialidad en trabajo social clínico. Qué bueno, así es. O sea, un trabajador social que tiene esa fuerza para hablar, para poder expresarse y defender el trabajo social clínico, eres muy valiente, ¿no? Porque a veces uno no habla, no sé, uno piensa, lo dice, a veces lo presupone, pero no lo habla simplemente porque el que dirán, ¿no? Que no puedo decir que estoy haciendo trabajo social clínico porque qué dirán los psicólogos o qué dirán mis otros colegas, que a veces hay colegas de trabajo social que no saben que nosotros hacemos terapia, ¿no? O sea, que dicen, ¿y tú cómo vas a hacer terapia? Esas son cosas de psicólogos, ¿no? Entonces nosotros mismos no sabemos. Entonces, esperemos sí que en Argentina, ¿no? Por ahí no sé si está Nahuel, no sé qué, si hay también avances en trabajo social clínico en Argentina de legislación, así como acá el compañero Daniela está fomentando bastante la lucha para poder visibilizar el trabajo social clínico en Colombia, ¿no? Lo he visto ahí en el Congreso, ahí luchando fuerte, y dije, tiene que salir la ley, y están en eso, ¿no?